Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. En la página web de nuestro invitado de hoy dice: soy Osvaldo Ramírez, consultor político. En los últimos 16 años me he dedicado a asesorar a líderes políticos y empresariales en estrategia, riesgo y manejo de crisis. También dirijo y asesoro campañas electorales presidenciales de gobernadores, diputados y alcaldes. Entonces, Osvaldo, quisimos invitarte porque si esto no es una crisis, yo no sé entonces cuál es. Quienes pensamos, Osvaldo, que es necesario un cambio de rumbo en beneficio del país, vemos con preocupación a una oposición dividida, a una oposición cometiendo los mismos errores durante 25 años. Vamos a empezar en un supuesto escenario. Si tú fueras asesor de María Corina Machado, que es la mujer del momento, por decirlo de alguna forma, y ves una oposición reunida en la plataforma unitaria, una oposición que adversa a la plataforma unitaria, pero se dice de oposición, y unos sectores, unos partidos y líderes que no están ni en la plataforma ni en los que están fuera de la plataforma en la Alianza Democrática. En fin, todo un pastel. ¿Qué le dirías tú como estrategia? Es lo que quiero enfocar, el tema de la estrategia. ¿Cómo enfocarías tú una estrategia para María Corina, para sacarla de ese callejón sin salida donde pareciera estar metida, y sobre todo con el tema de la inhabilitación que está ahí presente? Sí, bueno, gracias Emilio por la invitación y bueno, feliz día para todos los que están conectados y nos están viendo a través de Conversando con Emilio y La Voz. Primero, entender que estamos en una situación compleja. Esa complejidad deriva justamente de dos elementos. Primer elemento, lo que significó por mucho tiempo el divorcio entre lo público y la gente. La gente se alejó de lo público, pero también se alejó de las formas en las cuales la institucionalidad de lo público, a través de los partidos políticos, le ofrecían al país la posibilidad. La gente se alejó principalmente primero por desesperación, por frustración y por entender que no había hasta el momento la fórmula correcta para acompañar periodos y proyectos políticos. Aquí hay un detalle fundamental. Se hicieron promesas que no se cumplieron. No, la expectativa era muy alta y lo que podía entregar en algún momento parte de la oposición, porque yo creo que das en el clavo inicial cuando me formulas la pregunta. No existe una oposición, existen 5 coaliciones, 5 grupos que adversan al gobierno, en los cuales unos tienen legitimidad de origen, derivado justamente de participar en elecciones, ese famoso capital político ganado en la elección del año 2015 de la Asamblea Nacional, que determinó durante mucho tiempo lo que fue cómo se articulaba la oposición, la famosa Mesa de la Unidad, claro, el famoso G4, claro, ¿ok? Y por otro lado, actores que dicen, aquí estoy yo para presentarme a una oferta, pero que no terminas conectando con la gente. ¿Cuál es ese primer tema? Está allí, la desconexión de la gente. Y el segundo tema ha sido intereses personalísimos que han estado por debajo y muy, muy por debajo de lo que realmente está aspirando la nación. ¿Ok? Y hablo de nación porque hablo de conjunto de ciudadanos, hablo más allá de una facción política. ¿Cuál es la gran diferencia que estamos viendo hoy en el 2023 y 2024, sobre todo finales del 2023? La gente volvió a reactivarse políticamente, punto 1. ¿Se reactiva la esperanza? Se reactiva la esperanza, ¿ok? Y en los grupos focales, en nuestras investigaciones, en nuestra encuesta a través de Frequency 58, que es la encuestadora de ORC Consultores. La gente piensa que podemos lograr un cambio. La gente piensa, primero, que es posible enmendar el rumbo del país, ¿ok? Que enmendar incluso el rumbo económico está atado a enmendar el rumbo político. Y además de ello, la gente comprendió que en la medida que ellos legitiman un liderazgo, los partidos de oposición recibieron una factura, pagaron una factura por, sobre todo los partidos del status quo,
por una situación en las cuales durante los últimos 4 años o un poco más interpretan que no lograron derivar o dar la promesa de ese supuesto cambio. Además hay una capa que en muchos momentos, a pesar de la narrativa de la oposición de decir somos mayoría, la realidad del ser mayoría solo se logra manifestar realmente en el año 2015. Previo a eso siempre hubo una competencia. Pongo un ejemplo, Hugo Chávez se muere con 63% de popularidad. O sea, nunca había sido la oposición, nunca había estado en una posición en la cual pudiera ser competitivo electoralmente, y hoy por primera vez tú tienes esa posibilidad cierta. ¿De qué deriva la legitimidad? Justamente del apoyo de la gente. ¿De qué deriva la posibilidad de cambio político? Justamente de entender que el país entró en una dinámica completamente distinta. Y aquí me meto una capa distinta, una capa que se llama pragmatismo geopolítico. El mundo nos está cambiando en nuestras narices, está cambiando el paradigma de lo que la gente interpreta como democracia liberal. Vemos cómo cada vez los partidos terminan sucumbiendo al personalismo político, y lo estamos viendo en todo Occidente, desde Donald Trump, Víctor Orbán, Marine Le Pen, Bolsonaro, Milei recientemente en Argentina. O sea, comenzamos a ver una cantidad de expresiones. Las personas están por encima de los partidos. De que la persona termina imponiéndose por encima de la institución de partido. Y además de ello, vemos la necesidad, derivado de una invasión rusa en Ucrania, derivado hoy de una situación importante y bastante caliente en el Medio Oriente, las rutas petroleras o marítimas en Yemen, a través de lo que está sucediendo en Israel, cómo el mercado petrolero en muchas naciones se pueden voltear a decir ¿qué voy a hacer con Venezuela? Porque la cosa es traérnoslos acá y entender que para parte del mundo, el tema es geopolítico. El tema geopolítico termina pesando. Bueno, ¿qué voy a hacer con Venezuela? Y comprendo qué voy a hacer con la migración venezolana en Estados Unidos. El año pasado cierra con 340.000 venezolanos que logran ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Es un tema de política doméstica. ¿Qué voy a hacer con el financiamiento de la crisis humanitaria compleja? Sobre todo atendiendo esa migración que está en toda la columna vertebral de América. ¿Qué voy a hacer con Venezuela si puede o no ser un suplidor confiable y estable de gas para Europa, derivado de una situación de guerra? ¿Qué voy a hacer con un Venezuela que pudiera vender un petróleo a Estados Unidos y que puede tener un impacto en el aumento no de los precios de los combustibles? Entonces, en esos detalles me volteo y digo, vamos a apostar un cambio, vamos a apostar una negociación, vamos a apostar a un toma y dama, y yo te voy a dar una cantidad de incentivos, y esos incentivos han estado sobre la mesa, en cambio, en retorno de unas condiciones electorales. ¿Qué cantidad? Yo creo que mínimas. Y aquí entro en el realpolitik. Estamos en una situación en la que parte importante de la oposición, que si bien hoy algunos dicen estoy con María Corina, pero otros dicen no acompaño ese proyecto simplemente porque no está mi partido. Yo creo que esto es fundamental. No soy yo. Y como no soy yo, simplemente no doy el espaldarazo. Yo creo que en esa lectura hay que voltearse a la gente. El poder de la gente ha hablado. Yo creo que en las manos de los ciudadanos venezolanos está la transformación económica, política, y para tener una nación más próspera, que se reconcilie, que entienda que solo trabajando juntos podemos avanzar en un camino de reinserción financiera en los mercados internacionales, en un camino de prosperidad para que las empresas nacionales, extranjeras y los venezolanos que tengan deseo de invertir puedan claramente decir, apuesto a un país en donde puedo ser próspero y donde puede haber calidad de vida. Ahora fíjate, Osvaldo, tú has hablado de varias cosas que me llaman la atención. La gente levantó una esperanza, la gente percibe que puede haber un cambio de rumbo, pero ¿cómo lo percibe? ¿Cómo es esa esperanza? Eso quiere decir, la gente percibe que ese cambio de rumbo, porque un cambio de rumbo lo pudiera dar el mismo Maduro, o lo pudiera dar alguien del PSUV que no sea Maduro, y cambia el rumbo de las políticas económicas que se han, desde mi punto de vista, que han fracasado y que nos han llevado a lo que hemos tenido, y todo lo demás, sanciones y todo eso han sido consecuencias, no han sido las razones. Esa es mi opinión. Pero ¿cómo percibe la gente entonces esto y con el tema de la oposición? ¿O perciben que definitivamente tiene que haber un cambio en la persona o en el partido que no viene del PSUV esa generación de esa esperanza? Sí, mira, hoy vamos a verlo un poco en la medida de opinión pública. ¿Qué opina la gente? Primero, si yo tuviera hoy una elección, Nicolás Maduro tiene 14% de intención de voto, María Corina Machado está teniendo 62% de intención de voto. Primer detalle.
Benjamín Roseo, 3 puntos, el resto de los candidatos se diluyen en menos de 1%. No valen para ningún juego, como dicen en la IP. Hoy no están entrando, o sea, es una realidad, esto es una elección más allá de polarizada entre dos grupos. Un grupo claramente tiene una ventaja significativa y aquí estamos hablando de una situación derivada justamente de la esperanza. Segundo elemento, autodefinición política. Hoy el proyecto oficialista acaba de cumplir 25 años en el poder y si hay un detalle en política y que nosotros se lo decimos a cualquier persona que logremos asesorar y en América Latina, donde hacemos trabajo un poco más grande de los que hacemos en Venezuela en esa materia, el poder desgasta. Claro. Y una persona ya con 2 años en el poder, a mitad de periodo, de un periodo de 4 años, comienzas a evaluar y a percibir el desgaste porque claramente comienza a disminuir la brecha expectativa, la novedad y lo que efectivamente puede mantener. Y Maduro en un segundo periodo. Ahí vamos al punto. Maduro es una segunda etapa de la revolución. Yo hablaría de la etapa chavista y la etapa madurista. Yo las veo claramente diferenciadas, a pesar de que hay gente que todavía aspira a tratar de mantener viva la figura de Chávez. Y además de ello, en ese punto, hoy el oficialismo pivota entre 14 y 20%, y la oposición dura pivota entre el 28 y el 34%. Tienes luego una oposición blanda, una gente que no sigue liderazgo, que no sigue partido, pero que en un momento electoral pudiera acercarse a votar, y obviamente un grueso de un no alineado, cerca del 33-35% país, que te termina diciendo, no me interesa la política. Es decir, gente despolitizada, gente bajada literalmente del barco de lo público y de lo partidista. Ante ese escenario, yo te presento un nuevo rostro, y permíteme navegar en esta hipótesis, yo te presento un nuevo rostro de la revolución. Y es muy difícil levantar, porque asocio cualquier rostro a 25 años de gestión. Claro. Por muy joven, por muy de las canteras que pueda subirlo a la primera división. Sigue siendo algo del mismo sector y así es percibido. Usted es lo mismo. Y sus políticas deben ser las mismas. O sea, la gente se imagina que es así. Y ahí voy al punto. Justamente la expectativa es que tú vas a seguir gobernando de la misma manera. Claro. No voy a tener una diferencia, así haya, porque yo sí veo unas señales interesantes de pragmatismo económico, de entender que una revolución no puede avanzar si no tiene hoy el dinero suficiente para poder mantener un país. Ya no es una revolución por amor, ya no es una revolución por ideología. Y tú ves cambios radicales, por ejemplo, en el manejo con el sector privado, por ejemplo, ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Sí, pero sin una independencia. En algún momento fue el enemigo de la revolución y hoy han entendido la necesidad de la participación de la del sector privado en la recuperación económica del país. Claro, y ahí hay un detalle importante de coordinación. Pero en realidad tú necesitas sectores independientes para que hagan vida en una nación. Tú necesitas la independencia de todos los sectores, desde la independencia del sector empresarial, desde la independencia del sector sindical, desde la independencia de los gremios de la sociedad civil, para que efectivamente como actores vivos de una sociedad puedan entre ellos jugar ese tema de check and balance, ese tema de contrapesos en el poder, pero también de contrapesos en el ejercicio de la política y en el ejercicio del poder. Yo creo que allí es fundamental entender que en esta etapa, estamos en una etapa compleja, tú lo planteabas, estamos en una crisis. El problema es que nuestra crisis ha sido permanente, derivada de políticas públicas fallidas, derivada de políticas económicas en donde no terminas de hacer todos los ajustes. El año pasado se agradece una política cambiaria que mantuvo estable la paridad cambiaria, pero la realidad es insuficiente para poder darle respuesta a un proceso inflacionario. Es insuficiente para poder darle respuesta a que la calidad de vida de la gente tenga prosperidad, porque efectivamente el año pasado en Venezuela se registraron cerca de 4.200 protestas. Sí. El 67% fueron provenientes del sector laboral. O sea, hay una demanda. Protestas por mejores salarios. Protestas por condiciones de vida, claro. Protestas por salarios, protestas en las que claramente existe esa conflictividad social y la aspiración de que efectivamente tú tengas las decisiones de política económica que conlleven justamente a que el país y la gente pueda ser próspera. Y justamente en ese deseo de prosperidad es donde está hoy la esperanza. El país puede ser distinto. Vamos a ir a un corte de publicidad, Osvaldo, y al regreso yo quiero que me hables de las posibilidades que tiene María Corina en su accionar, porque son muchas las posibilidades que ella tiene en su accionar.
con el tema de la inhabilitación, seguir luchando su habilitación, mejor dicho. Pero vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Osvaldo Ramírez, él es consultor político. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Osvaldo Ramírez, él es consultor político con una vasta experiencia en estrategias, en manejo de crisis política. Y dejamos, Osvaldo, una pregunta al aire que tiene que ver con las alternativas de acción que tiene María Corina Machado. María Corina, por supuesto, tiene todo su derecho, una alternativa es seguir, como en efecto lo está haciendo, en la lucha porque la habiliten, buscando como mejor aliado al sector internacional, a países como los Estados Unidos, para que presionen, para que la habiliten. Esa es una opción. Pero pudiera pasar que no la habiliten. Eso pudiera pasar. Y muchos analistas le dan un gran peso a esa posibilidad sobre la tesis de que Maduro sabe que el día que la habilite, bueno, lo que tiene es que entregarle la llave. Entonces, en ese sentido y valorando el accionar de este gobierno, todo pareciera indicar que no la van a habilitar. Ella, por supuesto, no puede estar hablando de un plan B públicamente, porque, bueno, o sea, mostraría debilidad. Pero presumo yo que debe estar analizando un plan B que genera varias alternativas. Bueno, ¿a quién apoyo? Pues, apoyo a mi jefe de campaña, por ejemplo, mi persona que es una persona de su confianza, o apoyo a alguien de la plataforma, o los partidos políticos que la apoyan aceptan que ella apoye a una persona que no sea del perfil político de esos partidos. En fin, o sea, hay una infinidad de posibilidades de lo que ella puede hacer. ¿Cómo ves tú de ese escenario? Mira, lo primero es que María Corina... y te concluyo, y que esa persona tenga la posibilidad de ganar, y que esa persona adquiera ese porcentaje que tú dices, sí, o gran parte de ese 60 y tanto % que tú haces mención. Sí, fíjate, el primer detalle, tienes legitimidad de origen. Esa legitimidad de origen la ganas en la primaria. Una primaria que obviamente fue cuesta arriba, que tuvo una cantidad de situaciones adversas y que hubo un elemento fundamental. La negociación de Barbados permite efectivamente que se lleve a cabo una primaria que tuvo una cantidad importante de amenazas previa al momento en el cual se lleva a cabo el 22 de octubre. Correcto. Entonces, esta situación te da a ti lo que efectivamente permite pararte y decir, yo voy hasta el final. ¿Qué significa hasta el final? Ojo, en mi interpretación. Primero, por medio de ese ejercicio logras convertirte en líder de la oposición. Hubo una claridad de ofertas donde estuvo la mayor cantidad de actores de partidos políticos y la gente terminó hablando. Te dio el primer espaldarazo. Te convertiste... Se convirtió en una líder y no en una candidata, como muchos de estos líderes de otros partidos trataron de hacer ver. Bueno, no estamos escogiendo, lo decía Ramos Alup, no estamos escogiendo a una líder de oposición, estamos escogiendo a una candidata. Pero creo que la gente entendió, eligió a un líder de la oposición. Allí la retórica de algunos candidatos, de algunos dirigentes de partido, la realidad no estaba conectada con lo que la gente estaba viendo. En los estudios focales, en las encuestas, lo que salía era, estoy escogiendo el nuevo líder de la oposición. Primer punto, legitimidad. Segundo punto, escogí candidato. ¿Ok? Ya tengo un doble rol. Y ese doble rol efectivamente me da a mí el autoritas, primero para poder estar en función de mantenimiento de la estrategia que tengo planteado. ¿Tengo que incorporar a personas de otros partidos? Sí. ¿Hay que tender puentes? Sí. Efectivamente, esa operación yo creo que está en marcha. Pero el tercer detalle allí, y yo creo que es significativo, si yo logré este hito, ¿cómo logrando el hito inmediatamente ante la primera amenaza, ante la primera lluviecita, yo voy a claudicar? Me entrego. Toma, sí, tienen razón todos los opinadores, que estoy viendo yo hoy en el torrente de la agenda mediática y parte del torrente de la agenda política. Simplemente, señora, bájese ya del barco y active su plan B. Bájese. ¿Por qué? Porque, bueno, con usted no vamos a poder. Y digo, miren, yo creo que eso sería una visión bastante miope,
por parte de algunos de estas personas que efectivamente no terminan de comprender que 2024 no es la situación de 2018, no es la situación de 2013, esta es una Venezuela distinta, esta es una Venezuela en donde el ciudadano necesita y está aspirando tres cosas: reconciliación, retorno de la gente que se fue, el nivel de añoranza, el nivel de desesperación incluso por volver a reunificar familias, de lo que nos está dando acá algunos estudios sobre la visión, incluso por qué interpretan que es María Corina la que puede lograr un proceso de políticas públicas para reunificar, un proceso de políticas públicas para traer a la gente de vuelta. Y yo creo que más significativo aún es un tema de prosperidad económica. Entonces, sobre esa base, yo tengo en paralelo diciendo, usted no va a correr. Usted, aquí hay una situación en la cual llueva, trueno, relampaguee, va a haber elecciones y usted no participa. La comunidad internacional diciendo, bueno, pero ya va un momento, pausa. Nos comprometimos en Barbados a una negociación en la cual pudiera participar cualquier persona, ojo, y además retornar tarjetas de partidos políticos, que hay gente que no habla de ese tema en términos públicos, una Acción Democrática, por ejemplo, u otros partidos. Entonces, en la medida que tú estés avanzando en un proceso muy lento de una negociación que tiene un piso de cristal, una negociación en la cual directamente no está María Corina Machado, pero que participa a través obviamente de lo que implica el jefe de negociación de la oposición, que es Gerardo Blay, terminas tú a la expectativa de ver hasta dónde efectivamente tú sigues avanzando en tu plan de conquista territorial, de mantenimiento de la esperanza, de conquista de corazones, para el término obviamente de que ese deseo y esa aspiración se termine manifestando en votos, un deseo de cambio, y por el otro lado, la negociación efectivamente de ver hasta dónde tú vas a tener claramente la oportunidad de competir. ¿Por qué? Porque bueno, al día de hoy no tenemos fecha de elección. Al día de hoy tú no tienes claridad de si se va a respetar o no se van a respetar los acuerdos de Barbados. Es decir, que haya 6 meses al menos entre el anuncio y la celebración efectiva de la elección, y que además esa elección corresponde y caiga en el segundo semestre del año 2024. Yo no puedo claudicar, yo no puedo entregar. Por cierto que hoy, a propósito de esto de las fechas, hoy el rector Conrado Pérez, esto está en el diario La Voz del día de hoy, dice que el CNE está listo para hacer elecciones inclusive en 35 días y pone como referencia cuando el presidente de la República falleció, Hugo Chávez Frías, que hubo elecciones 30 y pico días después, y que técnicamente el CNE está listo para cualquier elección a corto plazo. Esa es una realidad. Tú pudieras tener una elección adelantada, esto te cambia por completo el juego. Eso le conviene al gobierno. Mira, el problema porque hay quienes dicen que al gobierno le interesa hacer una elección lo más pronto posible, siendo lo más tarde en junio o julio, porque entiende todo este juego de la oposición y que la oposición no tendría posibilidades de ponerse de acuerdo con el entorno, bajo la tesis de que no habilitarían a María Corina y entonces que habría que buscar otro candidato y la oposición no lograría conseguir o tener consenso en torno a otra candidatura. Hay dos elementos que me quedó pendiente de la conversa pasada, de la pregunta anterior, y es la capacidad de transferencia de liderazgo. Si yo te levanto la mano a ti, te paso los mismos 65%. ¿Cuánto efectivamente te puedo pasar? Porque no funciona automáticamente. A quien le esté levantando la mano implica obviamente que es lo más potable posible para los partidos asociados a la plataforma unitaria que están apoyando a María Corina y los aliados, y que efectivamente no tenga una situación de debilidad que rápidamente puedan decir te voy a inhabilitar. Y hay que recordar, aquí cualquier persona es inhabilitable, y ese tema lo vimos con Barinas. En Barinas mucha gente habla de ese famoso caso, pero la realidad es que ahí inhabilitaron personas que ni siquiera habían ejercido función pública. El caso de la esposa de Superlano, por hablar un ejemplo específico. Entonces, en el tema de lo que tú estás teniendo ahorita, ¿qué le conviene al gobierno? El mejor escenario para Nicolás Maduro es repetir 2018. Escoger contra quién compite, baja participación electoral, mucha abstención, que se baje del barco la oposición. ¿Por qué? Porque tengo la cancha libre. Con mi 20% yo lo convierto en una mayoría electoral sin ningún problema y tengo, entre comillas, hiperfragmentado al resto de candidatos de oposición. Y los escoger para quién compites para ganarle. Por supuesto. Porque ahí hay otro escenario. Escoger contra quién compito por si pierdo, no sea una persona que me vaya a perseguir, me vaya a meter preso, me vaya a sancionar. Pero es otro de los escenarios que también el chavismo evalúa. Ellos lo pueden evaluar, pero esos elementos dependen más de la voluntad política de la comunidad internacional. Eso depende más de los acuerdos transicionales que tú puedas tener. Pues si aquí llegas a un acuerdo derivado justamente de Barbados,
que, mire señor, aquí como pasó en Chile, como sucedió en Argentina, como ha sucedido en otras partes del mundo, no te toco por 30, 40 o nunca, simplemente hay gente que puede decir, bueno, tomo esa oferta, pero la realidad, si eso está sobre la mesa o no, no lo sabemos. El otro detalle, yo creo que es significativo, es entender que la gente aspira a un cambio. Y si bien el gobierno puede decir, bueno, me voy a un proceso adelantado de elecciones para ver hasta dónde la puedo ganar, la gran incógnita es la reimposición de sanciones. Él sigue operando tranquilamente Chevron. ¿Qué pasa con las licencias General 44? ¿Qué pasa efectivamente con lo que es ese gran incentivo que arranca en octubre y que sí puede significar que efectivamente si le bajan la mecha al tema petrolero dejen de ingresar al menos 8.000 millones de dólares en este año? Eso como estrategia de la oposición y del gobierno de los Estados Unidos para enfrentar a Maduro tiene sentido, porque es que noto, no por lo que dicen, sino por las acciones, que es lo que el gobierno de los Estados Unidos no está dado a reimponer las sanciones, por lo menos en los términos como estaba. Yo coincido contigo. Habían 930 sanciones, Venezuela es uno de los países, el tercer país más sancionado. Después de, en primer lugar Rusia, segundo lugar Irán, y Venezuela es el tercer país más sancionado del mundo. Y siento que los Estados Unidos, Biden específicamente, no se quiere ir por ese juego. Pareciera en ese sentido que Biden no se va a tirar para el piso para que María Corina sea candidata, pero buscan pues presionar a Maduro para que Maduro deje a la oposición tener su candidato. ¿Cómo evalúas tú eso? Mira, ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo coincido en el tema de que, cuidado, no volvemos al esquema 2020, 2021. Para muchos dicen las sanciones no funcionaron. Yo creo que las sanciones te permitieron a ti sentarte a negociar. Yo creo que ese es lo único relevante del tema sancionatorio, más allá a un costo altísimo, ¿no? Porque lo que pasa es que un gran daño al pueblo. Claro, lo que hay es que segmentar, porque no es lo mismo la sanción a la persona que ha cometido crímenes de cuello blanco, a la persona que está sancionada potencialmente por haber violado derechos humanos, a las sanciones económicas en materia petrolera o efectivamente a las sanciones que han afectado, que pudieran afectar a la población venezolana. Yo creo que es importante segmentar. No todas las sanciones fueron las mismas y tenían el mismo objetivo. Hay una realidad también, yo creo que geopolíticamente Estados Unidos está en una situación bien compleja de qué va a hacer con América. ¿Cómo va a manejar la influencia rusa en América? ¿Qué va a hacer con China? ¿Hasta dónde yo tolero estas nuevas formas de gobiernos híbridos en donde tengo unas elecciones que efectivamente muchos terminan jalando la guaya de lo constitucional para rehacerse? El mismo caso que tenemos, por ejemplo, el domingo con El Salvador, sí, con Nayib Bukele. Entonces, Estados Unidos va a unas elecciones en noviembre donde las posturas de quienes puedan ganar, valga decir Biden o Trump, son diametralmente opuestas en torno a Venezuela. Claro, y además parte importante de la clase política hoy te dice, yo tengo que, porque aquí entra lo pragmático, si Venezuela se arregla, yo puedo frenar el flujo de venezolanos migrantes dentro de los Estados Unidos. Y eso es una tesis que está rodando en el sistema, un poco tratando de frenar una situación de política doméstica, más allá de lo que leías en los medios de comunicación y lo veías a la distancia. Ya es un problema en Nueva York, Houston, Miami, muchas ciudades, Chicago, donde tienes problemas significativos con este tema. Y también, además, asociado, yo creo que un punto fundamental, a entender que en este momento la posibilidad cierta de tener un giro económico, un cambio económico sostenible, y no es esa burbuja del Venezuela se arregló que se desinfló en 4 meses, 5 meses, es estructuralidad. Es decir, bueno, yo voy a tomar decisiones de política económica, voy a tener el objetivo de la reinserción financiera de Venezuela en los mercados internacionales y además voy a cumplir con lograr satisfacer a la comunidad internacional de que la elección fue libre y justa. Problema de lo libre y lo justo, tiene que participar todo el mundo. Claro. Si no participa todo el mundo, bueno, dame posibilidad de que sea 6 meses, dame la posibilidad de que haya observación internacional calificada. Si aquí tienes una elección, por ejemplo, tomando las palabras del rector del CNE, si tú tienes una elección en 35 días, aquí no hay observación internacional libre y justa. Una misión de la ONU, una misión de la Unión Europea o del Centro Carter no puede llegar en 35 días a hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, mosca, si estamos en la presencia de la implosión de Barbados, o si efectivamente puede haber negociaciones de último minuto que permitan comprar un poco de tiempo, tener una bombona de oxígeno para poder justamente navegar
en función de tratar de encontrar lo mejor para el país, y no es lo mejor para un grupo político. Yo creo que aquí es la gran diferencia entre un estadista y alguien que simplemente está en el poder por estar. Waldo, ya para finalizar, lamentablemente se nos va el tiempo, hay quienes están haciendo mención de utilizar o de involucrar, más bien sería la palabra correcta, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que interceda en una conversación que se llevase entre Maduro y María Corina. ¿Esa conversación les conviene a Maduro, le conviene a María Corina, le conviene al país? Mira, todo diálogo conviene, toda negociación conviene. Yo creo que acá hay que poner en el centro de la mesa la estabilidad de los venezolanos, acabar con una crisis humanitaria compleja, generar un proceso de crecimiento y entender que ninguna de las dos partes le puede pasar la aplanadora al otro. Porque si seguimos en esa visión de polarización y antagonismo político, lamentablemente el país no avanza. Hay una realidad, y yo creo que esa realidad es 25 años de un proyecto que no da respuesta a la gente, y ya la gente comienza claramente a decir que no me gusta el proyecto, y en eso yo creo que es significativo entender que hasta dónde efectivamente tú vas a mantener el poder a toda costa, o si simplemente vas a dar el paso al costado para reorganizarte, seguir siendo una fuerza política y probablemente construir tu comeback. O sea, porque en algunos momentos te corresponde eso. Incluso, en algún momento yo recuerdo que gente dice, ¿por qué no jugamos la tesis del PRI? Cada 6 años cambiamos de rostro y sigue siendo el mismo partido político. El PRI gobernó México durante 70 años. Entonces, ¿por qué no pensar en ese tipo de proyectos? Más allá de lo que efectivamente sea el deseo de la gente, yo creo que Venezuela está hoy en una encrucijada significativa que requiere el concurso de empresarios, sociedad, ciudadanos, entender la ciudadanía y participar en lo público, y efectivamente las partes que hacen vida en la política, gobierno, actores que aspiran al cambio a través de la plataforma unitaria, a través de la María Corina Machado, y bueno, los otros elementos que puedan estar por allí rondando, probablemente tratando de entender que no es su beneficio personal, sino apostar al país. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Osvaldo Ramírez, consultor político, una persona con una vasta experiencia en manejo de estrategia, en manejo de crisis. Espero que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Y les recuerdo también a las personas que se conectaron tardíamente que en YouTube, Conversando con Emilio, ahí pueden encontrar esta entrevista para que la vean completa y todas las que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad donde estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.